Muy bien, buenas noches con todos. Agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú para que el comité de pymes, ¿no? de la Junta Nacional, a nivel nacional, podamos participar de esta semana de la Junta. Para nosotros es un gusto poder aportar en los temas relacionados con las pymes, ¿no? Entonces, como presidente del comité de pymes, estamos comenzando a hacer actividades para promover mm, las capacitaciones, ¿no? Las actualizaciones en los gestores de pymes, ¿no? Dueños, propietarios, ¿no? Contadores que manejan pymes, asesoran pymes. Y estamos pronto ya, en los próximos días, a realizar el Congreso Nacional de Pymes que lo organiza el Colegio de Contadores de Puno, ¿no? Los invito a participar en ese congreso. Habrá muchas conferencias con distintos temas de gestión de pymes. Y uno de los temas que estará en ese congreso es la gestión financiera de las pymes, ¿no? Entonces nosotros como contadores públicos podemos participar, ¿no? En la gestión contable de las pymes y sobre todo en la gestión tributaria, ¿no? Que es un tema muy relevante en las pymes porque es una de las cargas más fuertes que tienen las pymes y que tienen que manejar muy bien en términos de su liquidez, ¿no? Los temas de carga tributaria y laboral. Entonces nos pareció relevante, ¿no? Poder tocar el tema de la administración financiera en las pymes, ¿no? Como tema general. Y esta presentación que será a cargo del colega contador público colegiado Dino Cuba, ¿no? Se denomina "Si no tienes capital de trabajo, deja que las finanzas lo hagan por ti". O sea, es una exposición que nos va a ayudar a entender cómo las herramientas financieras nos pueden ayudar a mejorar nuestra gestión, ¿no? Sobre todo en términos de liquidez. El colega Dino Cuba, ¿no? Es contador público colegiado por la Universidad Nacional del Callao, ha hecho estudios de maestría en dicha universidad, es contador público por la Universidad Privada de Ica, ¿no? Él es gerente general de Cuba Contadores Auditores EIRL, ¿no? El colega es un contador emprendedor, ha realizado su propia consultoría tributaria con experiencia laboral en distintos sectores económicos del país y siempre teniendo como objetivo la investigación y el estudio, ¿no? Para poder estar en constante desarrollo profesional. Entonces, lo dejo con el colega Dino Cuba para que haga su exposición sobre la gestión financiera en las pymes, enfocada a lo que es capital de trabajo. Luego, podrán ustedes hacer las preguntas, yo también haré algunos comentarios sobre la exposición, y espero que esto sirva para su aplicación en sus empresas que asesoran o llevan contabilidades o mismo gestionan sus propias pymes, ¿no? Gracias. Bien, muy buenas noches con todos los miembros de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú. Muy agradecido y muy contento por esta participación tan importante que se está desarrollando en la Semana de la Junta. Muy agradecido con todos. Y sí, efectivamente, he denominado pues a esta exposición, ¿no? Si no tienes capital de trabajo, deja que las finanzas lo hagan por ti, ¿no? La misma experiencia, el mismo trabajo, el mismo trajín del andar, digamos, de tocar con siempre pequeños empresarios, con, digamos, distintos clientes, ¿no? Nos enseña prácticamente a ver distintos escenarios, donde a veces el problema principal que se presenta, problema del dinero, ¿no? ¿Por qué? Por mala gestión, mala administración, y si nosotros nos podemos hacer un análisis un tanto personal, nos damos cuenta, pues, que ni siquiera es el tema del dinero, sino cómo uno piensa, cómo uno analiza las cosas. O sea, en realidad es simplemente forma de pensar. Pero bueno, enfoquémonos a este punto de acá. Si no tienes capital de trabajo, deja que las finanzas lo hagan por ti. Bien, las diapositivas, ¿las proyecto yo mismo, colega? Debes tener habilitado la opción de compartir. Ya, Pantalla excelente. abajo. Excelente, muy bien. ¿Está? Aquí está. Vamos a ver.
Ya está. Ahora puedes abrir tu PPT. Ujú. Excelente. Ahora sí. Ya está el PPT, ¿no? No, tienes que abrirlo. Ahí está, ahora sí. Ah, excelente. Muy bien. Sí, sí se visualiza, ¿correcto? Sí, Ah, excelente, muy bien. puedes agrandarlo un poquito arriba. Está en 80%, puedes ponerlo un poquito más grande. Ahí, listo. Sí, muy bien. Bien, si no tienes capital de trabajo, deja que las finanzas la hagan por ti. Definitivamente, ¿no? Definitivamente vemos que el sector empresarial, el sector MIPE, los micros y pequeños empresarios, siempre se encuentra con este problema. Es lamentable decirlo a veces, pero el emprendimiento en el Perú va desarrollándose, digamos, de 1 a 1000. Cada día que sucede, cada día que pasa, nacen nuevos emprendedores, nueva inquietud, y este tema de pandemia, es más, ha orientado a muchas personas desenvolverse en el campo empresarial. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? ¿No? Nos encontramos con el siguiente escenario. A ver, antes de poder desarrollar este escenario, vamos a presentar los temas a tratar. Buena finanza para las pymes, subtítulo, ¿no? Número 1, contabilidad y finanzas. Número 2, administración de capital de trabajo. Número 3, presupuesto y planificación financiera. De repente el tiempo no va a quedar un poco corto, pero vamos a resumirlo, ir avanzando, ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Bien, contabilidad y finanzas. Para muchos, ¿no? Para muchas personas, muchos profesionales, a veces suelen confundir quien es contador, de repente es buen financista, ¿no? O aquel que sabe de finanzas, de repente porque estudió contabilidad. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Que van de la mano, sí, van de la mano, ¿no? Porque para que una empresa pueda tomar decisiones estratégicas, es necesario acceder y analizar con profundidad tanto los datos contables como los datos financieros. Pero en realidad, ¿cuál sería la diferencia de ello? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas dentro de las empresas? Para ello vamos a entender cada uno de sus conceptos. Podemos decir nosotros, ¿no?, que las finanzas y la contabilidad, ¿no?, son dos conceptos que se complementan y se necesitan uno del otro. La contabilidad, por ejemplo, ¿qué permite? Registrar toda la información financiera en todos sus procesos dentro de la empresa. Desde el momento que se registra una factura, que si el producto, la mercadería lo envíes al almacén o el suministro lo envíes al almacén, que si el suministro se consumió o no, entonces la contabilidad se encarga de registrar todas las operaciones, cada uno en su proceso. ¿Y qué hace las finanzas? Las finanzas utilizan esta valiosa información de la contabilidad. Es por eso que la contabilidad requiere justamente un orden. Mira, le comento lo siguiente, en realidad, ¿qué cosa es lo que sucede? Y me he dado cuenta de lo siguiente. Cuando uno toca con los pequeños empresarios, ¿no?, que quieren emprender o hacen su negocio, ellos esperan de repente, ¿no? Esperan de repente en el contador, más que le dé asesoría tributaria o contable, ¿qué cosa esperan? Esperan que el contador lo ayude a que ellos se ordenen en sus cuentas, a que se ordenen como empresas. Porque siempre me dicen, doctor, una consulta y cómo quedaría mi almacén. Mira, esto me comienzan a enseñar cada escenario de su empresa. ¿Con qué propósito? Porque esperan una opinión no solo contable, no solo una opinión mecánica de decir, este es un registro que se registra acá, hay que pagar este impuesto. No, esperan, ¿no?, algo más. Bien, contabilidad y finanzas, ambos contribuyen para administrar y verificar el movimiento de los recursos económicos de una organización y cumplir su desarrollo empresarial. Por un lado tenemos a la contabilidad, ¿no?, como el conjunto de técnicas que se encargan de comprobar, de medir y evaluar la situación financiera y patrimonial de las empresas, así como el resultado obtenido de sus operaciones, ¿no?, y el registro de sus transacciones con el fin de servir a la toma de decisiones. ¿Y quiénes toman las decisiones? Justamente las finanzas. Las finanzas se encargan de tomar decisiones
Y justamente es el punto donde vamos a encontrar o vamos a tener que llegar en estos momentos de conocer y saber qué cosas son las finanzas, ¿no? Justamente la contabilidad, ¿no? Registra información útil, valiosa, ¿no? Y presenta esta información para que sea de manera comprensible para todos los usuarios, sea la gerencia, sean los dueños, sean, no sé, digamos, los bancos, sea la SUNAT, sean otros inversionistas, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos a las finanzas. Por un lado, ya hemos mencionado que la contabilidad es el conjunto de técnicas que se encargan de registrar las operaciones, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Una correcta técnica de qué? De registrar de repente en el libro diario, en el registro de compras, en el registro de ventas. Por ejemplo, ¿qué cosa sucede ahora que todo es informática? ¿No? Toda la contabilidad ahora se lleva a través de un sistema. Lo primero que comenzamos a hacer es la configuración de nuestro plan de cuenta en función al tipo de negocio, al tipo de empresa que se está llevando. ¿Correcto? Muy bien, hablamos de contabilidad. Pero ¿qué son las finanzas? ¿No? ¿Qué serán las finanzas? En realidad, las finanzas suele ser un poquito, no sé, un poquito duro a veces, porque te enseña a ver una realidad, ¿no? Una realidad donde que a veces uno no quisiera ni ver. ¿Por qué? Porque en las finanzas abarca, pues, oye, o qué salió de dinero o qué cosa ingresó de dinero. Por eso que las finanzas forman parte del mundo de la economía que se encargan de resolver cuestiones más estratégicas de negocio y de tomar decisiones basándose en los estados financieros, que la contabilidad va construyendo. ¿Correcto? O sea, las finanzas utilizan los estados financieros. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿No? Que aquel que aplica finanzas, aquel que sabe finanzas tiene que aprender a analizar los estados financieros. Miren, aquel emprendedor, aquel empresario, ¿sí? Que no sepa de finanzas, ¿no? Créame que está sufriendo un riesgo a que su empresa no se desarrolle, que su empresa no crezca, ¿no? Decía un colega, mira, Dino decía, es cierto, los costos no te vuelven millonario, ¿sí? Pero al no aplicarlo, te puede llevar a la quiebra. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Y quién se encarga de controlar los costos en una empresa? Las finanzas. Justamente las finanzas. Tenemos un temita acá, muy importante, ¿no? Un emprendedor muy bueno, habilidoso, ¿sí? Que inicia su negocio, le vende al cuñado, le vende al primo, le vende al tío, ¿sí? El negocio le va bien, buenos productos, todo está bonito, ¿no? Contacta con una empresa mucho más grande, entonces le hace un pedido un poco más grande. El emprendedor, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Busca dinero, se endeuda, no sé, hace maravillas con tal que llegue el momento y cumple con la empresa. Emite su factura y la empresa le dice, ¿sabes qué? De acá a 30 días te pago, le dice. ¿Qué pasó? Uy, mira, imagínese, ¿no? Tu emprendedor, has cruzado el río, te metiste en deuda, te peleaste, no sé, con uno, con otro, con tal de cumplir con tu venta, con tu proyecto, y te dicen, de acá a 30 días vuelve. ¿Qué problema está pasando acá? ¿Sabe cuál es ese problema? El problema es el capital de trabajo. Sí. Imagínese usted, ¿no? Imagínese usted que si usted es un vendedor, pensemos así, ¿no? De una tienda pequeña, ¿ya? De los vendedores, por ejemplo, que tienen su tienda en el mercado, venden abarrotes, ¿no? Compran, venden, ¿no? De repente no pueden tener problema de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque todas sus ventas son al contado. Pero cuando uno empieza un negocio, el pequeño empresario, por lo general, ¿no? Brinda sus servicios y cada servicio que brinda, a 15 días, 30 días, 45, es más, ¿no? Hay momentos en los que ni le pagan todavía. ¿Qué problema hay? Problema de capital de trabajo, ¿sí? Un problema de capital de trabajo muy importante que se tiene que solucionar. ¿Y cómo solucionamos el problema de capital de trabajo? Ojo, acá no se hace magia. Siempre dice, oye, ¿y fulano de tal por qué su empresa está tan grande? ¿Cuál es la magia que hace? No, acá no existe magia. Acá hay que aplicar finanzas. Y cuando uno hace finanzas,
uno se vuelve bastante realista, ¿sí? De lo que es el ingreso y la salida del dinero. Porque finanzas de eso se encarga. Se encarga de estudiar, evaluar cómo se produce el dinero, cómo se protege el dinero, cómo se hace desarrollar el dinero, ¿no? Porque justamente, ¿sí? Ese dinero va a servir para financiar, ¿no? Tales proyectos, tales mercaderías, qué sé yo. Administración de capital de trabajo, algo de los cuales estamos mencionando. El capital de trabajo puede definirse como la diferencia que presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. El principal objetivo al administrar el capital neto de trabajo será prestar especial atención al activo circulante y pasivos circulantes. Es decir, ¿no? ¿A qué cosa? Administración de la caja, los valores negociables, las inversiones, las cuentas por cobrar, el inventario, las cuentas por pagar, los pasivos acumulados, compromisos financieros, y por ahí alguien dirá, oye doctor, pero usted me menciona tantos términos que de repente a mí me confunde, yo soy un pequeño empresario, ¿sí? Y yo no voy a hacer tantos conceptos, ¿no? Yo conozco, tengo primos, amigos que hacen sus negocios, sus empresas y no manejan muchos conceptos, ¿no? De repente usted podrá pensar eso de ahí. Pero, ojo, requisito número 1, para que usted sea un buen emprendedor, para que usted sea, digamos, un pequeño empresario exitoso y próspero, ¿sí? Tiene que aplicar finanzas, y para hacer finanzas tenemos que empezar desde entender algunos conceptos que de forma obligatoria tenemos que hacerlo. ¿Qué concepto tenemos que hacerlo? Número 1, ¿sí? Tenemos que conocer qué cosas son los activos, qué cosas son los pasivos, ¿sí? ¿A qué le llamamos una cuenta por cobrar? ¿A qué le llamamos de repente una cuenta por pagar? Una empresa tiene 4 operaciones simples, ¿sí? Compra, vende, cobra y paga, ¿correcto? Compra, vende, cobra y paga. Y si usted no hace este tipo de práctica de conocer las finanzas, de entender en qué consisten sus activos, sus pasivos, sí, de repente puede ser una posible empresa que quiebre. Dice la estadística dice, ¿no? Que solo el 20% de los emprendedores celebran su tercer cumpleaños. Oiga, ¿y el 80%? ¿Y la diferencia? La diferencia no, porque se quedó en el camino. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso de ahí? Justamente, ¿no? Por los problemas financieros, ¿sí? Justamente por los problemas financieros, ¿sí? Justamente, si nosotros solucionamos los problemas financieros, entonces vamos a darle solución, digamos, a un 80% del desarrollo de nuestra pequeña empresa, sea, ¿sí?, a lo que se esté dedicando. Bien, para nosotros entender un poco más el tema de las finanzas, ¿sí?, tenemos que conocer algunos términos que son de vital importancia. Por ejemplo, conceptos básicos para poder administrar mejor nuestro capital de trabajo. Tenemos que conocer qué es un activo, qué son los pasivos, qué es el patrimonio, qué son los activos corrientes y activos no corrientes, a qué le llamamos liquidez. ¿Todo eso qué cosa suena? Suena a finanzas. Ah, caramba, es un poco aburrido, de repente activo, pasivo, patrimonio, que de repente las amortizaciones y tantas cosas, pero no. Vamos a hacer este escenario, vamos a hacerlo de una manera distinta. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Zoom? Por ejemplo, yo tengo este archivito acá, ¿sí? Yo tengo un estado de situación financiera, ¿sí?, en el Excel, ¿sí? Si todos pueden visualizarlo. ¿Qué cosa sucede acá? Lo primero que yo tengo que ver, si usted es un pequeño empresario, si usted, ¿no?, de repente no conoce, ¿sí?, cómo empezar a hacer finanzas, empecemos identificando, ¿sí?, identificando el estado de situación financiera, o sea, el estado de cómo está nuestra empresa, ¿correcto? ¿Cómo está nuestra empresa? De repente yo soy una empresa pequeña, ¿sabes qué? Yo tengo un ejemplo, ¿no? Pensemos así, yo tengo
A ver, yo tengo por acá, tengo, a ver, tengo en efectivo, tengo 2.000 soles, muy bien, ¿no? De repente empecé con una cuenta por cobrar por 15.000 soles, muy bien. ¿Sabes qué? Por acá no tengo nada. Pensemos así, vamos a hacerlo de una manera más simple para ir identificando. A ver, yo tengo 2.000 soles en efectivo equivalente, tengo 15.000 en cuentas por cobrar, tengo en mercaderías, pensemos que tengo, a ver, 20.000 en mercadería, ya está, ya, ¿no? Yo estoy identificando mis activos corrientes, ¿sí? Entonces, dentro de este estado de situación financiera, yo voy identificando los activos corrientes, ¿para qué? ¿No? Para poder yo saber cuáles son los activos más líquidos para mí como empresa. ¿Qué cosa es lo que a mí me va a generar liquidez o dinero de la manera más rápida como empresa? De repente, ¿sabes qué? Si yo tengo 2.000 soles en caja, tengo cuentas por cobrar 15.000 soles, yo tengo 20.000 en mercaderías, ¿eso qué cosa quiere decir? Que yo esos 20.000 soles que tengo en mercadería, de repente si las vendo, ¿sí? Si las vendo, ya no voy a tener 20.000 en mercaderías, ¿sí? De repente ahora voy a tener 0 mercaderías, pero voy a venderlo esto a ¿cuánto? A 30.000. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ahora yo en mi caja tengo 32.000, un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a identificar primero, ¿sí? Lo que es el activo y los pasivos y el patrimonio en el estado de situación financiera. Para hacer finanzas, lo primero que tenemos que entender son conceptos básicos, ¿no? Le presento esta pequeña imagen, ahora vamos a ver algunos los conceptos, ¿no? Seguimos con nuestro PPT por acá. Tenemos, por ejemplo, el concepto de finanzas, una definición técnica. Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital. Dice administración del dinero y el capital. Es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de estos recursos para ver cómo se va a financiar de repente ciertas compras, ciertos proyectos, ciertas maquinarias, ¿sí? Así como la inversión y el ahorro de los mismos también. Por ejemplo, tenemos el activo. ¿Qué son los activos? ¿No? Los activos representan todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Entonces, nosotros para empezar a hacer finanzas, ¿para qué yo tengo que reconocer cuáles son mis activos? Porque tengo que saber, ¿no? ¿Qué bienes yo tengo como empresa para poder obtener liquidez? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, le ponía el ejemplo de la mercadería, ¿no? Si yo tengo 20.000 en mercaderías, entonces ya sé, ¿no? Que esas mercaderías me van a transformar, se van a transformar en dinero, ¿no? En el corto plazo. Pero la pregunta está, ¿y en qué tiempo? Justamente ese trabajo de las finanzas, ¿sí? Estudiar, analizar. ¿En qué momento vamos a vender esa mercadería? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Y a qué precio también? ¿Para qué vamos a vender la mercadería? Justamente para poder hacer liquidez y financiar las próximas compras. Es importante reconocer los activos en una empresa. Es muy importante. Aquel que haga finanzas tiene que aprender a reconocer los activos, ¿sí? Y los tipos de activos que tenemos. Por ejemplo, el activo es uno de los 3 elementos patrimoniales de balance de situación junto con el pasivo y el patrimonio, ¿no? La fórmula nos dice activo igual pasivo más patrimonio o activo menos pasivo, patrimonio. Bien, son conceptos ya conocidos, pero nosotros tenemos que saber en qué momento tenemos que aplicarlo. Ahora tenemos por acá también tenemos los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Nos dicen, los pasivos representan las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Los pasivos, ¿sí? Son las obligaciones presentes que tiene la empresa. Entonces, la empresa tiene que ver la manera de cómo va a pagar esos pasivos. Si estos pasivos lo va a pagar en el corto plazo o también se va a pagar en el largo plazo. Para eso se comienzan a estudiar. Miren, vamos conociendo qué es un activo, qué son los pasivos. Ahora, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio resulta del aporte de los propietarios y de la acumulación de resultados y se compone por la diferencia entre el activo menos el pasivo.
¿sí? Entonces, nosotros tenemos activo, pasivo y patrimonio. Conceptos bastante básicos para nosotros empezar a analizar cómo está la situación actual de nuestra empresa. ¿Con qué propósito? Si yo comienzo a conocer mis activos como empresario, entonces voy a ver el rendimiento que cada activo me puede dar. De repente, si voy a analizar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está mi caja? ¿Cómo está mi dinero, por ejemplo, en caja? Tengo que ver, ¿no? ¿Cuál es la acumulación mensual, ¿no? Que la caja está desarrollando? ¿Jugando directamente con qué? Con las cuentas por cobrar. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la cantidad de crédito que nosotros estamos ofreciendo y si en realidad nos está afectando o nos está favoreciendo? Porque si bien es cierto, cuando a veces otorga uno como empresa, otorga un crédito, siempre se le recarga algo más al cliente, pero ¿qué pasaría si el cliente no te cumple? ¿O qué pasaría si de repente, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Le di tal mercadería a tal cliente, no me cumplió y de repente hay un cliente que sí tenía efectivo y necesitaba la mercadería. Entonces, son posiciones donde las finanzas tienen que entrar a tallar. Entonces, es por eso, ¿no? Es por eso que todo pequeño empresario, ¿sí? Tiene que conocer, tiene que aprender a entender, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Esta parte que se llama finanzas dentro de lo que es la economía, es un poquito duro a veces, ¿no? Es un poquito duro porque cuando uno saca cuenta, a veces uno no quiere restar, quiere seguir sumando, ¿no? Pero justamente las finanzas te ayudan a tener un poquito de realidad para poder conocer y tomar decisiones. Bien, nosotros tenemos los activos, activos corrientes, activos fijos, bueno, y otros activos más, ¿no? Nos interesa conocer los activos corrientes porque los activos corrientes son los activos que se van a transformar en dinero en el, digamos, en el corto plazo. Son los activos más líquidos, las mercaderías, las cuentas por cobrar, ¿sí? Tenemos de repente nuestro almacén de suministro que lo vamos a utilizar para el consumo en el servicio o el consumo de la materia prima de repente, ¿no? Son nuestros activos más líquidos, ¿sí? Que nos van a permitir justamente tener ingresos. Es por eso que cuando nosotros hacemos un análisis, si tenemos el estado de situación financiera y queremos obtener dinero, liquidez, digamos, en el corto plazo, tenemos que ver, ¿no? Evaluar cómo estamos de inventarios, por ejemplo, que son parte de nuestros activos. De repente tenemos inventarios perecibles, no perecibles, de repente ya no son inventarios para nosotros. De repente ya están en calidad de desmedro y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como financistas, tenemos que conocer, identificar y hacer un seguimiento a todos los activos corrientes y no corrientes que los cuales una empresa cuenta para poder nosotros financiar nuestros próximos proyectos, nuestras próximas compras, ¿no? Y seguir mejorando nuestro capital de trabajo. Bien, acá tenemos el cuadrito que lo acabamos de ver en un Excel, ¿sí? Activos, ¿no? Este es un estado de situación financiera. Tenemos los activos corrientes, activos no corrientes y total activos. Nosotros tenemos que empezar a conocer qué son los activos, ¿sí? ¿Cuánto tenemos en caja? ¿Cuánto tenemos por cobrar? ¿Cuánto tenemos en mercaderías? ¿Cuánto tenemos nosotros en materiales auxiliares que nos van a ayudar de repente a complementar ciertas ventas, a mejorar de repente nuestra producción, qué sé yo? Por eso es importante reconocer, ¿sí? ¿Cuáles son los activos que tenemos para empezar a tomar decisiones financieras? De una vez que yo conozco mis activos, tengo que empezar a reconocer qué son mis pasivos corrientes y mis pasivos no corrientes también. ¿Por qué? Porque yo necesito saber exactamente como empresa cuánto estoy debiendo y a quién le estoy debiendo, ¿no? ¿Y por qué estoy debiendo? De repente, ¿sabes qué estamos debiendo? ¿Por qué? Porque no estamos, y habiendo dinero, y no estamos pagando. O ese dinero que está en excedente, ¿para qué lo estamos utilizando? Al fin y al cabo, nosotros si aplicamos un ratio, tenemos que ver un balance, ¿no? De no acumularnos de tanto dinero, porque el hecho de tener tanto dinero en caja no quiere decir que es una empresa rentable, ¿no? Una empresa rentable no quiere decir que está acumulado de dinero. Una empresa rentable quiere decir que, ¿sí? Que el dinero está totalmente medido, está invertido, está financiando ciertas compras
ciertas maquinarias o ciertas mercaderías, qué sé yo, ¿no? Liquidez financiera. Cuando nosotros hablamos de liquidez, justamente, ¿no? Hablamos de liquidez para, justamente porque hablar de liquidez es hablar de dinero, ¿no? Y cuando hablamos de tener activos líquidos, tenemos que identificar qué activos líquidos tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo quiero conocer qué activos líquidos tenemos, por ejemplo, yo tengo, ¿sabes qué? Acá, en esta pantallita, ¿qué activos líquidos tengo yo? Ah, yo tengo acá el efectivo equivalente al efectivo, un activo líquido. Muy bien, porque es dinero en sí. Tengo cuentas por cobrar, muy bien, porque si yo las cobro, esos 15,000 soles se va a transformar en dinero también, ¿sí? Ah, tengo mercaderías, ¿no? En este caso, pensemos que acá tengo 25,000 de mercaderías. Ah, también tengo activos líquidos, ¿por qué? Porque esa mercadería yo las vendo y las voy a transformar en dinero también. ¿Con qué propósito? Con el propósito, ¿no? De tener liquidez y poder desarrollar ciertas compras o financiar ciertos gastos, ¿no? Que la empresa requiera en su momento. Y obviamente, pues, ¿no? Cuando hablamos de compras, gastos, no quiere decir que va a gastar lo que la empresa digamos, o lo que venga en gana, tampoco no es así. Como empresa, uno comienza a analizar el tipo de gasto que va a tener, ¿sí? El tipo de gasto que va a tener. Bien, a eso nos referimos con la liquidez financiera. Por eso que representa la rapidez con la que los activos se pueden transformar en dinero en efectivo, ¿no? Capacidad que se tiene para enfrentar una crisis. Justamente tenemos que identificar cuáles son los activos más líquidos y los activos más líquidos son los activos corrientes. Son los activos corrientes. Nosotros, cuando hacemos finanzas, tenemos que aplicar ciertas herramientas financieras, ¿sí? Hablamos en algún momento del capital de trabajo. Una empresa, ¿sí? Miren, esos son unos tips muy importantes. Si usted como empresa no invierte en capital de trabajo, ¿sí? No invierte en capital de trabajo, está metido en graves problemas. Es como por decir, tú eres una empresa comercial y no estás comprando mercadería, entonces tú te estás metiendo en problemas o te estás consumiendo la mercadería. Ha visto casos donde ya había quebrado muchas empresas digamos, con esas prácticas, ¿no? Que se consume la mercadería, no la contabilizan, no la ponen de repente digamos, en el lugar donde uno tiene que identificarlo para poder saber cuánto vamos a obtener de ingreso cuando vendamos esta mercadería, ¿sí? O una empresa de servicios. Imagínense una empresa de servicios que no invierta, de repente, una empresa que brinda servicios, no sé, de mecánica, por ejemplo, ¿no? Que no invierte de repente, ¿no? En sus herramientas. Que no invierte de repente en una movilidad que le permita llegar a brindar el servicio. Justamente las empresas tienen que invertir en capital de trabajo. Empresa que no invierte en capital de trabajo es una empresa que posiblemente quiebre. Herramienta financiera, aprenda a crear un fondo de financiamiento. Sí, hay que crear, siempre hay que tener, ¿sí? Un fondo que nos permita financiar ciertas compras, ciertos proyectos que se van a requerir, ¿sí? Para el funcionamiento propio de la empresa. Evaluemos cuál es la contribución marginal, cuántos son los márgenes de ganancia que nos está quedando. Si no evaluamos los márgenes de ganancia, no vamos a poder medir cuáles son los ingresos y las salidas que vamos a tener nosotros como empresa. Tenemos que aprender a identificar los factores escasos. Cuando nosotros hacemos finanzas, tenemos que identificar los factores escasos. ¿Con qué propósito? Justamente de poder atenderlo. Y el factor escaso no necesariamente puede ser el dinero, ¿eh? El factor escaso, por ejemplo, ¿sí? Ahorita está sucediendo bastante en las empresas de servicios, es el tiempo. Si vemos que hay un trabajo que no lo podemos hacer en ese tiempo, entonces hay que atender, hay que buscar más personal. ¿Qué sé yo? Nos apalancamos de distintas formas con tal de atender, ¿sí? Estos factores escasos y no nos afecten, ¿sí? A los ingresos que vamos a tener en los servicios, en los productos que vamos a vender, ¿sí? O en lo que estemos desarrollando. Y herramienta financiera, ¿no? El mejor negocio eres tú.
Nosotros, ¿sí? Como financista, ¿qué hacemos? Tenemos un plan A, ¿sí o no? Planes ABC, un plan A. ¿Sabes qué? De repente elaboramos nuestro plan de trabajo, todo, muy bien, excelente, pero siempre tenemos que tener un plan B, un plan de contingencia, ¿no? Si esto no me sale, entonces yo tengo que cubrirlo con esto de acá, ya tengo un plan B. Pero ¿sabes qué cosa pasa? Siempre hay que pensar en un plan C. Imagínense que usted está en un barco que se está hundiendo, ¿sí? Y justamente ese plan C son esos barquitos que están ahí, listos, preparados para que nos den salida. Tenemos que tener siempre ese barquito que nos deje salir, ¿no? Cuando haya turbulencia, cuando haya momentos de crisis. Por eso, el mejor negocio eres tú. Bien, cuando nosotros hacemos finanzas, ¿sí? Tenemos que aprender a planificar financieramente. ¿Y cómo lo hacemos? Elaborando un presupuesto. Sin presupuesto, no hay visión, ¿sí? Sin presupuesto no hay visión. Decía alguien que conversábamos en algún momento, ¿no? Y decían, ¿tú puedes ver el futuro? No, no lo puedo ver. Sí, sí lo podemos ver el futuro, ¿no? Elaborando un flujo de caja, ¿sí? Podemos analizar, nos proyectamos y estamos viendo lo que posiblemente pueda suceder de acá a un mes, de acá a 15 días, de acá a 30 días, como nosotros lo proyectemos. Por eso es importante. Sin presupuesto, no hay visión. Con presupuesto y planificación financiera, la visión es otra, porque vamos a tener una llegada, vamos a tener un plan de acción. Es por eso que la planificación financiera es muy importante. La planificación financiera es un documento financiero que te detalla las metas, la situación financiera, los planes de acción que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Cuál es la meta, el objetivo específico? Por eso que las empresas y los particulares pueden crear planes financieros para esbozar la trayectoria de su futuro financiero y las medidas que deben de tomar para alcanzar los objetivos. Las empresas, ¿sí? En un plan financiero es crucial para describir cuál es la salud financiera actual de una compañía, ¿sí? Tenemos que identificar qué compras podemos hacer, qué ventas podemos hacer, si tenemos flujo o cómo proyectamos los flujos de caja futuro o cómo analizamos los riesgos, ese es otro tema más. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de liquidez, dinero, más inversión, más riesgo. ¿Y el riesgo por qué? ¿No? Porque como dice la ley financiera nos dice, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces es importante analizar y administrar, ¿sí? Los riesgos. Las empresas grandes tienen su área de administración de riesgo, que evalúan que siempre las empresas tengan liquidez para poder afrontar, ¿sí? Sus compras, sus proyectos, su desarrollo como empresa en sí, ¿no? Por eso un individuo puede adoptar un enfoque similar al crear un plan financiero, aunque algunos elementos pueden diferir del plan financiero para una empresa. Elementos muy importantes, ¿sí? Para la elaboración de un plan financiero. Tenemos el presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de personal, presupuesto de gastos operativos. Tenemos que elaborar un presupuesto de tributos e impuestos. Tenemos que aprender a proyectar cuáles son nuestras ventas y dentro de nuestras ventas proyectar cuáles son al créditos, cuáles son al contado y cómo va a ser la gestión de cobranza también, para ver y medir cómo está la tesorería, ¿no? De la misma forma, en el presupuesto de compras tenemos que ver compras al créditos o compras al contado, ¿sí? Y tenemos que ver la capacidad de recursos humanos que tenemos para poder afrontar justamente el desarrollo de los objetivos. Dentro de ello tenemos que ver el presupuesto del personal, tanto sea el personal operativo, personal de ventas, personal administrativo, qué sé yo. O sea, estos elementos son vitales para poder elaborar un plan financiero. Tenemos que elaborar un presupuesto de gastos operativo, es un presupuesto de tributos impuesto, ¿no? Tenemos que terminar elaborando el plan de financiación, ¿sí? ¿Cómo se van a financiar estas compras? Tenemos que ver y analizar un estado de situación financiera proyectado. Tenemos que elaborar un estado de resultados para analizarlo. Tenemos que aprender a elaborar nuestro flujo de caja para ver cómo va a estar nuestra cobranza, ¿no? Y cómo está la salida e ingreso del dinero. Asimismo, analizamos nuestro punto de equilibrio
aplicamos ratios financieros, ¿no? Y por último analizamos los riesgos, ¿no? Elementos muy importantes para elaborar un plan financiero. Beneficios de aplicar un plan financiero, ¿no? Porque es importante crear un plan económico financiero para tu negocio. Este documento te permite tener unas expectativas realistas de tu proyecto, de manera que puedas tomar las decisiones que ayuden a lograr tus objetivos. Por eso que a través de un plan financiero puedes marcar una hoja de ruta, ¿no? ¿Para qué? Para tu inversión, para el manejo de tus recursos y la mejora de toma de decisiones. Elaborar un plan financiero no solo es de las grandes empresas. Nosotros como pymes tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos perdiendo, ¿sí? Estamos perdiendo camino. Por eso es muy importante la elaboración de un plan financiero. ¿Qué beneficio podemos tener? Muchos beneficios, ¿no? Te permite valorar las fuentes de financiación que vas a utilizar, te ayuda a minimizar los riesgos y concretar los costos de tu actividad, tanto a nivel operativo como a nivel de gestión administrativa de marketing, ¿sí? Te ayuda o te permite además mostrar datos reales a los socios y posibles inversores, porque a veces se necesita inversionista, de manera que puedan tener una idea de la rentabilidad de la empresa. Elaborar un plan financiero, ¿sí? En realidad no solo hace más serio la presentación de tu empresa, sino que te va a ayudar justamente a minimizar los riesgos y a incrementar tus proyecciones de ingreso, ¿sí? Y cuando hablamos de minimizar riesgos, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que existe, digamos, un 70, 80, 90% de que tus proyectos de ingresos se cumplan, ¿sí? Por eso, que los beneficios de aplicar un plan financiero, ¿sí? Esperamos que ahora, ¿sí? De repente, el tiempo nos quedó un poco corto porque es un tema un poquito amplio, maneja más conceptos, de repente nos da una explicación un poquito más, con algunos casos, ¿sí? Pero esperemos ahora tener una visión de repente un poco más clara de la importancia de lo que son las finanzas y el plan financiero para las pymes, ¿sí? La formación en gestión y administración de empresas te prepara justamente para diseñar planes de financiación realistas, ¿no? Realistas, sin mentiras, ¿no? Por eso que se necesita valorar bastante la información que se vaya a registrar, tanto de ingresos o de salidas de dinero, digamos, en una empresa, ¿sí? Por eso que se necesita planes de financiación realistas que te ayuden a trazar previsiones objetivas sobre el futuro de tu empresa. Bien, hasta acá les comparto esta información, ¿sí? Espero haya sido de total agrado, ¿sí? Y muchas gracias con todos. Muy bien, agradecemos al colega Dino Cuba por su exposición muy didáctica, ¿no? Y muy aplicada a las pymes, ¿no? Que era el tema hoy día de exposición. Como bien lo dijo el colega, las finanzas nos suenan a aplicación de grandes empresas, ¿no? Que están invirtiendo en la bolsa de valores o que están financiándose con bonos, etcétera. Pero las finanzas también aplican a las pymes, ¿no? Y nosotros como gestores de pymes, como propietarios de pymes, como asesores de pymes, como contadores de pymes, tenemos que tener claro cuáles son los orígenes de nuestros fondos y en qué los vamos a aplicar y cómo los vamos a recuperar, como explicó muy bien el colega, ¿no? Entonces, el capital de trabajo está orientado al tema del corto plazo. Entonces, ¿cómo me financio de corto plazo? Con proveedores, con préstamos, Y luego, ¿en qué se aplica ese financiamiento? Si se va a aplicar a dar créditos a los clientes, se va a aplicar en inventarios para producción, o para capital de trabajo, que es lo que ha explicado muy bien Dino, ¿no? O sea, a veces nosotros, cuando estamos bien, ¿no? Hay ventas, hay utilidades, hay liquidez, no nos preocupamos un poco del capital de trabajo, pero por ejemplo, los años pasados que ha sido el tema de la coyuntura, bajaron nuestras ventas, bajaron las utilidades, bajaron la liquidez, bajaron la cobranza de los créditos y tuvimos que recurrir al capital de trabajo. ¿Y qué tal si no hubiéramos tenido capital de trabajo? Hubiéramos tenido que endeudarnos a tasas muy altas de interés y hubiéramos tenido que asumir unos costos financieros muy altos, ¿no? Como que algunos los hemos tenido que hacer, ¿no? Entonces, estas herramientas financieras son muy útiles, ¿no? Porque la empresa tiene que enfocar su gestión en tres aspectos financieramente. Su liquidez, que muy bien lo ha explicado Dino, su rentabilidad, que también lo ha mencionado,
Pero la rentabilidad no solo en la utilidad sobre ventas o la utilidad sobre el margen bruto o el margen neto, sino la utilidad que la empresa le permite recuperar su inversión. O sea, es importante saber mis activos de largo plazo, en qué tiempo yo los voy a recuperar con mis utilidades. Entonces, eso también es clave. Y lo otro es la solvencia, ¿no? La estructura de financiamiento, si me voy a financiar con recursos propios o con recursos de terceros, ¿no? Entonces, a veces nos financiamos con las utilidades, a veces nos financiamos con deuda, a veces nos financiamos con aporte de capital. Entonces, el financiero tiene que establecer la estructura óptima de financiamiento para nuestros activos corrientes y no corrientes, ¿no? Entonces, lo que puede aplicar en una gran empresa también aplica a una pequeña empresa, ¿no? Y con más razón, porque la pequeña empresa vive de su día a día, ¿no? Y tiene que estar viendo, pues, la disposición de dinero para poder asumir los gastos corrientes, los pagos de deuda, los pagos de impuestos. Y si no tengo bien planificado mi flujo de caja, mi plazo de cobros y mis plazos de pago, que estén equilibrados, voy a tener que recurrir, como dijo muy bien Dino, ¿no? A emergencia. Y la emergencia es prestar, y no es tan fácil prestar, ¿no? A veces los bancos las cajas, los bancos nos prestan, pero con tasas muy altas o con garantías. Es preferible nosotros tener un capital de trabajo, tener un costo de capital propio y no endeudarnos con tasas tan altas, ¿no? Es una realidad de las pymes y yo creo que esto nos va a servir de reflexión para que esa contabilidad que nuestro sistema contable nos arroja, lo analicemos, ¿no? La contabilidad no queda en preparar unos estados financieros, hacer una declaración PDT de impuestos mensual, anual. No, ahí no queda la contabilidad. Ahí recién comienza, yo digo. Ahí comienza la contabilidad porque ahí es nuestra labor de gestión. En otras oportunidades podemos exponer un tema de costos, que es la contabilidad de gestión, la gestión financiera, ¿no? La gestión operativa, etc. Entonces, felicitar al colega Dino Cuba por su exposición. Y si no hay preguntas, yo quiero adelantar algunas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son por tu experiencia profesional, cuáles son las principales causas de falta de capital de trabajo en las pymes, ¿no? Y cómo debemos afrontar esos problemas de falta de liquidez? Muchas gracias, doctor Julio. Efectivamente, ¿no? Lo que en realidad sucede, ¿no?, en las pymes, justamente el problema de falta de capital de trabajo. ¿Pero por qué sucede justamente esto de acá? Por falta de elaboración de un plan de acción, elaboración de un plan de trabajo. O sea, en realidad el dinero del cielo no va a caer. Y como usted lo mencionó, en realidad es un poco difícil, porque si buscas un financiamiento, imagínense que los bancos te pongan tasas altas, hay quienes recurren a prestamistas con tasas más onerosas todavía, ¿no? Terceros, que te cobran 20-30% mensual y qué sé yo, usura al 1000%, creo yo, ¿no? Entonces, para evitar caer justamente en este tipo de problemas, tenemos que elaborar un plan financiero, proyectar bien nuestros ingresos, ser bien realistas a la hora de ver nuestros gastos. Y eso sí, ¿no? Es muy importante para el pequeño empresario ser, bueno, soy un poco duro lo que voy a decir, pero es ser bastante frío a la hora de proyectar los gastos, porque a veces la emoción es grande y la emoción nos lleva a que, hay liquidez. He visto pequeños empresarios que de la noche a la mañana han puesto un taller, han puesto un negocio, de pronto que ganaban de repente, ¿no? De repente un sueldo mínimo, 1,500, 2,000 mensual, en su cuenta llegó $4,000, $8,000, y la emoción le ganó porque veían dinero y de pronto los gastos lo llevaban a gastos personales y en vez de crecer más bien traían problemas financieros. Así es que causas para, ¿cómo se llama? Las principales causas de la falta de capital de trabajo justamente es la falta de elaborar un plan de acción, un plan de financiamiento, ¿no? Y es como nosotros tenemos que afrontarlo bastante, doctor. Sí, es esa planificación que muy bien mencionaste, ¿no? De manejar mi cash flow, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a sacar el dinero y en qué se va a aplicar? A veces vemos nosotros dinero en las cuentas corrientes y pensamos que podemos disponer de ese dinero. Pero ese dinero está comprometido para pagar remuneraciones, para pagar impuestos, para pagar préstamos. Entonces, si está bien planificado el flujo de caja, yo no comprometeré esos fondos ya para uso, para pago de dividendos a los socios o adelantos de dividendos a los socios, sino que primero tendríamos que asumir las obligaciones corrientes, las no corrientes, y luego recién la disposición
de dividendos a los socios, ¿no? Todo tiene que estar planificado. Y los socios tienen que entender que una pyme no va a recuperar su inversión en 1 año, 2 años o 3 años, ¿no? Depende del tipo de negocio, ¿no? Si es una empresa industrial, la va a recuperar en más tiempo. Si es una empresa comercial, en menos tiempo, ¿no? Entonces, también tenemos que manejar nuestro presupuesto, como bien dijo, de resultados, ¿no? ¿Cuánto vamos a proyectar de utilidad en los próximos 4 o 5 años? ¿Me permitirá recuperar esos 4 o 5 años la inversión que he hecho en mi pequeño negocio? Eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿no? Ya en otra exposición también se puede analizar herramientas como el valor actual neto o la tasa interna de retorno de un proyecto financiero, ¿no? Que nos puede decir en cuánto tiempo yo puedo recuperar la inversión, ¿no? Y eso era un poco también lo que quería consultarle al profesor, al colega Dino Cuba. Importante la liquidez, ¿no? La administración de los inventarios, las cuentas por cobrar y pagar, que siempre estén equilibradas, que obtenga financiamiento a través propio o con proveedores, ¿no? Y no recurrir a préstamos, salvo sea para inversiones de largo plazo. Eso está muy bien. Pero, ¿cómo las pymes tienen que administrar la recuperación de sus inversiones? Sus plantas, sus oficinas, si es una empresa de servicios, sus computadoras, sus equipos, toda esa inversión que han hecho, ¿no? ¿Cómo ellos, a través del análisis financiero, pueden saber cuánto tiempo lo van a recuperar o a través de qué recursos, ¿no? Se puede recuperar esa inversión? Justamente para llegar a recuperar justamente el dinero invertido, ¿no? Como su nombre dice, dinero invertido, tenemos que proyectarnos, analizar justamente estos activos líquidos. Si nosotros queremos calcular el periodo de recuperación de inversión de una empresa, por ejemplo, tenemos que sumar todos los flujos de cajas más líquidos que se esperan conseguir cada año, cada mes o como se esté proyectando. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros lleguemos, ¿no? Prácticamente a sumar el valor de la inversión inicial. Pero hay que ser bastante estricto, bastante disciplinado de poder aplicarlo, ¿no? De una forma constante. Porque, ojo, no solo es llevar, ¿sabes qué? Elaboro mi plan, hago mi trabajo, todo lo demás. No, sino que acá hay un tema muy importante que sucede también, ¿no? Que hay que aprender a educar financieramente para que haya prácticas y que se aplique con la disciplina del caso, ¿sí? Si nosotros elaboramos un plan, digamos, un plan de acción de buscar que recuperar una inversión, tenemos que enfocarnos en los activos más líquidos, hacerle seguimiento y estos activos líquidos nos permitan justamente llegar, ¿no? A recuperar el valor de inversión inicial. Obviamente que a esto acá le podemos aplicar de repente algunos ratios de rentabilidad para ver en cuál es el tiempo de que nos puede llegar también, ¿no? Pero eso ya va a depender bastante al tipo de empresa que nosotros Así vamos es. a. Va a depender bastante al tipo de negocio, porque todos los negocios manejan distintos tipos de comportamiento. Así es correcto, Dino, ¿no? Las empresas industriales o las empresas agroindustriales, por ejemplo, su plazo de recuperación de inversión es más largo, ¿no? Que una empresa comercial o de servicios, que su periodo de recuperación es más corto, ¿no? Porque sus ventas son más líquidas. En el otro caso, son ventas que tienen que dar crédito, ¿no? Y tienen que obtener financiamiento de proveedores o a través de capital de trabajo propio, ¿no? El tipo de inversión. Eh, sí, sí. Te escuchamos, Dino. No, efectivamente, doctor, es por el tipo de inversión que hacen, ¿no? Porque es de otra magnitud, ¿no? Y está orientado justamente a atender, ¿no? No un tipo de venta directa, digamos, compro, vendo, ¿no? Sino un tipo de dar un producto y venderlo, ¿no? Muy bien, Dino. Gracias. Te felicitamos por la exposición, por ser didáctica, por ser enfocada a los negocios, ¿no? PYME, que en el Perú representan el 95-96% de las empresas, ¿no? No estamos hablando de un sector económico muy importante en el Perú, ¿no? Y la mayoría nosotros hemos asesorado o tenemos emprendimiento, llevamos contabilidades de emprendimientos, ¿no? Entonces yo creo que el valor agregado que tiene que tener nuestra profesión contable, que la manejamos muy bien en términos de preparar estados financieros, de preparar la tributación, cumplir las normas tributarias, la misma auditoría, ¿no? Es el análisis financiero, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar la gestión que va a permitir que el negocio sea exitoso o no, ¿no? O sea,
No se trata que la contabilidad sea un resultado, un informe que quede ahí, nada más, ¿no? Sino que hay que analizarlo y ver, oye, ¿qué perspectivas tiene la empresa de crecimiento, de poder atraer nuevos inversionistas, de poder crecer, ¿no? De poder exportar en algún momento, aumentar su oferta de distintos servicios, productos? Si no sabemos cómo está la empresa, es muy difícil que podamos tomar ese tipo de decisiones de largo plazo, ¿no? Entonces, en verdad, esto nos da mucha reflexión a que nuestra profesión contable también explote esta área del conocimiento contable, que es la financiera, ¿no? Felicitar al colega Dino Cuba, agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por esta oportunidad de conversación, de reflexión y de poder compartir con ustedes esta buena exposición y los comentarios que hemos podido hacer. Muchas gracias por los comentarios que han hecho sobre la exposición, y en cualquier momento el comité de la Junta, el comité de pymes de la Junta, estaremos haciendo otras actividades en otras áreas de gestión de las pymes. Muchas gracias y hasta luego. Que estén bien. Dino, si puedes despedirte también. Efectivamente, muchas gracias a la Junta de Decanos por la oportunidad de poder compartir ideas, información, ¿no? Y muchas gracias a todos por también apreciar, ¿no? Justamente este tipo de trabajo que se viene desarrollando. Y sin más, ¿no? Muchas gracias con todo y buenas noches.